Diga, bienvenidos sean todos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su presencia, porque nos permite el estar en este día adorándole, alabándole, exaltándole, agradeciéndole por todas sus muchas misericordias, por sus muchas bondades, porque nos ha permitido hasta el día de hoy pues amanecer dentro de todo pues bien, con vida, mientras que otros pues no amanecieron nada, pero nosotros tenemos la dicha de estar aquí en su presencia, de estar aquí para adorarle, para alabarle, por exaltarle, porque Él es digno de ser alabado y digno Él de ser exaltado. Amén. Entonces, ni más ni menos, pasemos a la palabra en el día de hoy. Espero que todos hayan traído su Biblia con un corazón, hayan llegado con un corazón receptivo, con un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor y pedirle al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sea el que les traiga consigo la revelación de la palabra del día de hoy. Así es que empecemos en el día de hoy dándole gracias a Dios, así como lo hemos hecho desde que llegamos, desde que amanecimos. Estar en la voluntad de Dios, yo creo que no es fácil. Estar en la voluntad de Dios es acatarse a lo que Dios diga sin poner oposición a lo que Él ha dicho. Y el día de hoy, esa es la palabra del Señor. Ese es el nombre, la voluntad de Dios. Creo que a veces no entendemos ya por qué nos pasan tantas cosas. A veces no entendemos por qué nos suceden las cosas. Tal vez sea porque has dejado de voltear a ver a Dios. Has dejado de orar. Has dejado de reunirte. Has dejado de leer la palabra. O simplemente, como Job, ¿sí? Simplemente Satanás puso su mirada en él, fue y pidió permiso y tocó a Job, perdiendo todo, hasta su salud, ¿no? Pero le dijo Dios y le advirtió Dios, pero no vas a tocar su vida, o sea, su corazón. Entonces, yo creo que estar en la voluntad de Dios, así como Job, ¿sí? No fue fácil para él y tampoco es fácil para uno estar dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Yo creo que estar en la voluntad de Dios es como Jesucristo, ¿no? Vino, murió, dio su vida por cada uno de nosotros. Dice su palabra, ¿no? Que fue al matadero en silencio, que no dijo nada, ¿sí? Hizo lo que el Padre dijo que tenía que hacer y lo cumplió, ¿no? Entonces, de esa misma manera, yo creo que nosotros tenemos que aceptar, ¿sí? Cuando estamos y estamos dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Sea bueno, sea malo, sea la enfermedad o sea en la salud, tenemos que darle gracias a Dios. No importando nada de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Lo importante es que Dios nos mantenga con esa seguridad y con esa confianza, con esa fe y con esa esperanza de que a Él le servimos, que a Él le adoramos y que por eso nosotros estamos pasando lo que estamos pasando. Y que de ahí nos vamos a levantar y de ahí vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Simplemente, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues darle gracias a Dios, ¿sí? Levantarte, agradecerle por lo bueno, agradecerle por lo malo. Si es con dolor o es sin dolor, con llanto o sin llanto, ¿sí? Necesitas darle gracias a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, todo lo que está sucediendo es porque su gloria se ha de manifestar más en nuestra vida después de que pase la tormenta, después de que pase la enfermedad, después de que pasen las circunstancias, después de que pase todo, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida.
de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque Él es extraordinario, él hace las cosas así, ¿no? Pero tenemos que aceptar la condición, ¿va? De quedarnos callados así como Jesús lo hizo. ¿Sí me explico? Que a pesar de tanto sufrimiento, a pesar de tantas cosas que pasó, ¿qué le costaba decirle a los ángeles? Acaba con esta humanidad, pero no. Sin en cambio, por su grande amor y por ser obediente, llegó a ser crucificado, muerto y resucitar hasta el tercer día para que nosotros tengamos acceso al Padre por medio de él, ¿no? Entonces, creo que estar en la voluntad de Dios nunca va a ser fácil. Siempre estar en la voluntad de Dios va a ser difícil, pero tenemos que entender que si estamos en la voluntad de Dios es porque Dios está con nosotros. Amén. Porque Dios te ama, porque Dios quiere que tú seas algo y alguien en el cual su gloria se va a manifestar en gran manera en tu vida. Amén. Entonces, vaya ahí a Isaías 53, versículo 10. Y dice la palabra del Señor así. Esta lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra del Señor. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Sí? Y está hablando de Jesús. Dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Más que hacer la voluntad de Dios. Como hijos de Dios, necesitamos hacer la voluntad del Padre. Y como la voluntad del Padre es que pases por lo que estás pasando, o estés por lo que estás, o estar donde tú estás, hay que darle gracias a Dios por una cosa o por otra, sea buena o sea mala, ¿sí? Así es que simplemente es para afirmarte más en el Señor, ¿sí? Para que tu fe, tu confianza, tu esperanza estén más cimentados y tu mirada puesta en Él. Entonces, la voluntad de Dios es que lo conozcamos mejor, ¿sí? ¿Por qué? Cuando tú estás en la voluntad de Dios, vas a poder conocer a Dios de la manera o de las cosas tan grandes que Él puede hacer en tu vida, ¿sí? Yo digo que lo más grande que tú puedes conocer a Dios, o de la manera más grande que tú puedas conocer a Dios, es en medio de la tormenta. El poder de Dios lo vas a ver, ¿sí? Te va a levantar de la cama, te va a quitar ese dolor, va a parar la tormenta, va a hacer que esos vientos se aquieten y va a hacer que esas olas dejen de ser tan grandes. Y va a venir, después de eso, va a venir la calma, porque la gloria de Dios se ha de manifestar en tu vida. Entonces yo creo que seamos sus amigos, ¿sí? Así como dice la palabra, y que le amemos y que le sirvamos con todo el corazón, ¿sí? O sea, no porque estés pasando por lo que estés pasando, por las cosas que te están sucediendo, pienses que Dios ya te ha dejado. Dios no te ha dejado, al contrario, ¿sí? Dios quiere que tú conozcas más de Él cada día, porque aún en medio de la enfermedad, yo te lo digo, a veces cuando estamos bien en todos los aspectos, no nos hace falta nada, tenemos de sobra, nos va bien en el trabajo, no nos sucede nada alrededor. Es cuando yo digo que te debes de preocupar. ¿Por qué? Porque entonces hay algo que tú no estás haciendo bien,
¿sí? Hay algo que tú no estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque si no sucede nada a tu alrededor, es que el enemigo está de tu lado. ¿Me explico? Job, hombre justo, ¿sí? Dice que, dice que Satanás rondeando la tierra vio a un hombre justo, que era Job, y que llamó la atención de Satanás para irle a pedir permiso a nuestro Padre para tocarlo, ¿sí? Entonces quiere decir que si tú estás pasando por una situación difícil en este tiempo como creyente y como hijo de Dios, es porque Dios ha permitido que tú seas tocado para que Él afirme su gloria en tu vida. Amén. Esa es la manera que te puedo decir de lo que Dios me ha enseñado, ¿no? De lo que dice su palabra, de lo que el Espíritu Santo te puede traer esa revelación. Vaya ahí a Mateo capítulo 22, versículo 37, vamos a leer el 37 y el 38. Y Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y el grande mandamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Simplemente tenemos que amar al Señor y servirlo de todo corazón. ¿Qué dice Santiago? Vaya ahí a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 8. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? Entonces, amado, yo creo que tenemos la respuesta en esta palabra. Que mantenernos en la voluntad del Señor simplemente nada más es amarlo, servirle y ser obediente. Nada más. No tenemos más que otra cosa más que hacer y darle gracias a Él. En otras palabras, ya que en su ley de Dios da instrucciones acerca de la manera como Él quiere que anden los seres humanos, ¿sí? La ley pudiera llamarse propiamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la ley significa fundamentalmente la instrucción y abarca toda la palabra de Dios. Aquí están las instrucciones para que tú vivas una vida tranquila, una vida de paz, de confianza en Él. Aquí están las instrucciones para cuando tú estás pasando por algún problema, en el que debes de confiar es en Dios. El que te va a dar la sanidad va a ser Él. El que te va a sacar de esa aflicción. Aquí están las instrucciones para que en Él confíes. Amén. Entonces, creemos, ¿sí?, que la ley es fundamentalmente la instrucción. Y la instrucción es la palabra de Dios. Amén. Entonces, no debes de mirar o de pensar como muchos, ¿no? Ay, es que ¿por qué me pasa esto a mí? No es, ¿sí?, que porque si a ti te eligieron para pasar por esa prueba difícil o por esa enfermedad difícil, es porque has incomodado a Satanás, has incomodado a sus ángeles, has incomodado a esas huestes, ¿sí?, demoníacas, porque ellos sí te conocen. Tal vez tú no los conoces a ellos, pero ellos sí te conocen a ti, porque ellos ya pusieron la mirada en ti. Y vamos a darle y vamos a ver si es cierto que él va a seguir creyendo y confiando en el Señor. Por eso es que vienen los ataques, ¿me explico? Tal vez no entiendas en ese instante, pero esas son las instrucciones del Señor en las cuales tú debes de confiar en Él. Que solamente confiando y creyendo en Él vamos a vencer los ataques del enemigo.
Amén. Entonces, simplemente así es. También se emplea la frase la voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente, ¿sí? O sea, exactamente lo que Él quiera de ti, eso se va a hacer, te guste o no. Así es que a eso se le pudiera llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. O sea, necesitamos aceptar la voluntad de Dios, no renegar, no decir nada, ¿no? Porque al último, como Job le dijo al Señor, ¿no? Si quiso decirle cosas a Dios y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo empecé a crear el mundo? ¿Dónde estabas tú? Sí, cuando yo empecé a hacer todo esto. ¿Dónde estabas tú cuando todavía no estabas ni en el vientre de tu madre? Entonces, creo que todas esas cosas nos tenemos que enfocar a hacer la voluntad del Señor. Un ejemplo es la voluntad revelada que Dios, que todos se salven. ¿Sí? Dios quiere que todos nos salvemos, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero no todo el mundo quiere ser salvo. ¿Sí? No todo el mundo quiere aceptar la verdad, no todo el mundo quiere aceptar las cosas, no todo el mundo quiere entrar en lo que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 4. Y dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Eso es lo que quiere el Señor. Que todos seamos salvos y que todos entremos y comprendamos, ¿sí? Lo que es, ¿sí? La verdad. Que conozcamos la verdad. Que conozcamos la verdad. Entonces, muchas de las veces queremos hacer las cosas a nuestra voluntad y no es a nuestra voluntad, es a la voluntad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Es una palabra clave porque el Señor todavía no ha venido, no ha venido el Señor Jesucristo en su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él está esperando a que todos se arrepientan. Mas no todos se van a arrepentir, pero ojalá la mayoría alcancemos el arrepentimiento y podamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y poder de esa manera, ¿sí? Hacerles entender, bueno, la palabra del Señor, hacerles entender que Dios es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nadie, ¿sí? Que no es Cristo Jesús, nadie podrá llegar al Padre. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es esa, ¿no? Y que ningún creyente salvo caiga de la gracia. O sea, ¿te imaginas? Ya como creyente puedes caer de la gracia de Dios, claro que sí. Entonces, ¿qué dice Juan? Vaya ahí a Juan. Juan capítulo 3, no, 6, perdón. Capítulo 6, 6, 9. Y mire lo que dice aquí. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y de 2 pedacillos. Más, ¿qué es esto para tantos? O sea, ¿sí me explico? Yo te digo, muchas de las veces no entendemos nosotros que de algo simple el Señor puede hacer algo grande. ¿Sí? Tal vez la enfermedad o el diagnóstico que te dio el doctor sea algo muy grande para tu vida. Tal vez el dolor sea muy grande para ti. Tal vez lo que estás pasando, la circunstancia, la tempestad, la tormenta, la circunstancia, lo que estés viviendo en este momento, tal vez sea muy grande para ti. Tal vez sea enorme, es un gigante, ¿sí? Para ti. Pero ¿sabes qué? Dios es más grande que todo eso. Amén. Y que Dios ya tiene la solución a tu problema. Nada más que tú lo que tienes que hacer es nada más querer y confiar en Él.
que de ahí vas a salir. Entonces, no es fácil, como siempre te lo he dicho, no es fácil mantenernos en esa fe o en esa confianza en el Señor o en esa creencia que el Señor todo lo puede, que todo lo suple, que todo va a salir a favor de nosotros cuando tú tienes el dolor o cuando estás en la tormenta, cuando estás en la escasez, ¿sí? No ves la salida. La oscuridad vino completamente a tu vida. Pero no se trata, porque dice la palabra del Señor, que aún en medio de la oscuridad, dice que el Señor te va a sacar de ahí. Él va a extender su mano y de ahí te va a levantar para que vengas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Entonces tú tienes que seguir confiando en Él. Veas o no la luz, ¿sí? Esté cegado, ¿sí? Dios te va a traer esa luz a tus ojos. Mantente alerta a la palabra del Señor. Atente alerta a lo que habla el Señor. ¿Para qué? Para que todas las cosas pasen por sí y tu bendición esté por llegar. ¿Por qué? Porque esta bendición ya está por llegar. Nomás necesitas aguantar. ¿Sí? Aguanta, dice la alabanza, dice, aguanta un poco más, porque ya tu bendición viene en camino. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, aguantar simplemente. Esto no quiere decir que todo el mundo será salvo, ¿verdad? Sino que solo que Dios desea la salvación de todo el mundo. Por eso te digo, ¿no? No todos vamos a alcanzar, ¿verdad? Porque no todos queremos, ¿sí? No todos quieren estar en la voluntad de Dios. No todos quieren estar en la ley de Dios, que esta es la verdad. En la ley, que son las instrucciones para tu vida, ¿sí? Nadie quiere estar aquí metido, o sea, nadie quiere estar bajo esta ley, ¿sí? Todos queremos nada más vivir nomás la vida un día a la vez y se acabó, ¿no? O sea, hoy disfruto lo que Dios me dio, hoy disfruto lo que la vida me dio, lo que me dio y se acabó, ¿no? Hoy alguien que dice, yo le doy gracias a la vida y a la muerte, ¿no? Porque todavía estoy aquí. Digo, ¿what? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, o sea, les das gracias a Dios porque todavía estás con vida y amaneciste con bien, abriste los ojos. Eso es lo que te digo, ¿no? Dios quiere que todos se arrepientan, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero no todos quieren entrar ahí. ¿Sí me explico? No todos van a entrar. Entonces, esa es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, ¿sí? Como le pasó a Job, ¿sí? O sea, simplemente, aun cuando él no desea específicamente que suceda. Yo creo en algo con referente a esto, ¿no? Creo que Él no quiere que tú sufras, Él no quiere que tú padezcas, pero muchas de las veces yo creo que es necesario que tú pases, ¿sí? Por ese fuego para terminarte de curtir. Es necesario que tú pases por ese fuego para que termines de endurecerte, para que termines de cristalizarte, ¿sí? Que tú le crees a Dios, ¿sí? Esas pruebas son las que te van a hacer duro y firme para seguir confiando en el Señor. Porque te lo voy a decir, que las pruebas van a venir de un nivel a otro nivel, a otro nivel, las circunstancias van a venir a otro nivel y a otro nivel. ¿Por qué? Porque si venciste la primera, el enemigo se va a encargar de ponerte la otra más difícil y sucesivamente te va a querer poner cosas más difíciles. Pero te digo una cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Entonces es lo que debemos de entender, que para Dios no hay imposibles, ¿sí? Si el enemigo ha puesto su mirada en ti es porque estás en lo correcto, estás haciendo lo bueno, estás fortaleciéndote. Míralo de esta manera, que lo que te está pasando es para que te fortalezcas en el Señor, para que busques de Dios,
para que creas y sigas confiando en Él y que la esperanza la tengas en Él. Amén. Entonces esas son las cosas que tenemos, ¿sí?, que pensar, aun cuando Él no desea específicamente que suceda, ¿sí? Pues Él no quiere que te pase nada, Él quiere que tú siempre estés bien, ¿sí? Pero desgraciadamente estamos en un mundo a donde el rey de este mundo, ¿sí?, va a venir y te va a poner trabas y te va a poner obstáculos para que te caigas. A eso se le pudiera llamar propiamente la voluntad permisiva de Dios. En realidad, mucho de lo que sucede en el mundo es contrario a la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Pecado, codicia, violencia, odio. Pero Él permite que la maldad continúe por ahora. ¿Y qué dice? Vaya ahí a Efesios. Quiero decirle que si todas las cosas que pasan, si nosotros, yo creo que si pudiéramos tener un control de esas cosas, yo creo que no estaríamos donde estamos. Él es, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Sí? O sea, es algo que tú no puedes evitar. Tiene que suceder para fortalecer, ¿sí? No puedes hacer que el sol no salga por la mañana porque no te quieres levantar o no quieres que llegue la noche porque todavía no has terminado lo que tienes que hacer. Es imposible, ¿sí?, que tú le digas a la naturaleza, hoy no llueves cuando ya viene la lluvia. O sea, no puedes decirle, ¿sí? O sea, va a llover porque va a llover. El sol tiene que salir porque tiene que salir. El invierno, si no te gusta el invierno, no te gusta la nieve, tiene que llegar, porque Dios así lo destinó. Entonces, así de esa manera son las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Tienen que suceder, tiene que llover para que haya fruto. Tiene que llover para que toda la vegetación crezca. Si no llueve, ¿de dónde vamos a suplir nuestros alimentos? Que todo viene de la tierra por medio del agua, ¿sí? ¿De dónde viene toda este proceso de la fotosíntesis, no, de las plantas? Necesitan el sol. Y si no hay sol, pues no hay vida, ¿sí? Entonces, todo tiene que suceder, todo tiene que pasar, porque así está destinado, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios lo puso de esa manera, no fue para beneficio no nada más de quién, es para nosotros, ¿sí? Es beneficio para nosotros. Llueve para tener esa milpa crecida y podamos comer elotes, ¿sí? Podamos tener la masa, podamos agarrar muchas cosas de la tierra. Si no tenemos esas plantas, ¿cómo vamos a tener nosotros verduras en nuestro hogar? Todo sucede por algo. No está porque Dios sí lo planeó, porque las cosas que Dios hizo son perfectas, ¿sí? Entonces todo lo que está sucediendo, pues es lo que Dios lo ha permitido. Él lo permitió para que tú reacciones y digas, oye, de vez estaba conectado con el Señor. Eso no es, ¿sí? Se fue tanto con los mares en acá que Dios, cuando escuchó a yo digo, uno lo algo hizo en el arca que tuvo un tiempo y Dios lo hablaba. Dice, y se acabó de Noé. O sea, Dios se ha olvidado
de Noé, de la humanidad y de todo lo que él había creado. Había llevado toda la tierra, ¿sí? En el diluvio. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que no reaccionó y dijo, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar navegando aquí en el mar o en el agua, no? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Entonces dice que Dios se acordó de Noé. Entonces, ¿cuántas veces tú, en medio de tu bienestar o en medio de lo, ahora sí que de la bendición, te acuerdas de Dios? Piénsalo, medítalo. Porque de verdad que nada más nosotros nos acordamos que hay un Dios que existe y que un Dios que todo lo puede y que no hay nada para él imposible. ¿Sabes cuándo? Cuando estamos en medio de tribulación, cuando estamos en medio de tormenta, cuando estamos en medio de la enfermedad, nos acordamos más de Dios. Y no debe de ser así. ¿Sí? Te lo dejo, medita eso, ¿no? Medítalo, no. Simplemente llévatelo contigo, medítalo y ponte a cuentas con el Señor. Nada más, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando le hizo el llamado a Jonás, ¿no? Para que fuera a Nínive. Y él se entercó y dijo, yo no voy para allá, ¿sí? Y yo no voy para allá. ¿Y qué le hicieron los de la barca? Vámonos para afuera con todo y chivas, porque tú estás haciendo que este barco se esté inundando. ¿Sí me explico? Cuando no estás en la voluntad de Dios, suceden cosas, ¿sí? Y quieras o no, oílo bien, por el grande amor de Dios que te tiene, por el grande amor y por todas las cosas que Él ha dicho de ti para el futuro, por todas esas promesas, por todo lo que Él ha dicho de ti, de lo que tú vas a hacer, quieras o no, vas a estar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Así le pasó a Jonás. Lo echaron, se lo tragó el pez y allá fue el pez y lo aventó donde tenía que ir. ¿Sí? Entonces, ¿sí? O te mantienes en la voluntad de Dios o Dios va a hacer que de una manera u otra vuelvas otra vez a entrar a la voluntad de Él. ¿Sí? O sea, le dijo Dios, vas a ir allá y se acabó. Esto no es negociable. La verdad que te voy a decir, la voluntad de Dios no es negociable. ¿Sí? No, es que yo me quiero ir por acá y que le voy a dar otra vueltita y ahí cuando yo quiera regreso. No, dijo el Señor, vas a ir para allá y vas a ir para allá. Entonces es lo mismo que sucede con nosotros. Si Dios quiere y estás pasando por lo que estás pasando, es porque quiere el Señor que tú entres en esa voluntad del Señor, no haciendo la tuya. ¿Me explico? Hay que meditar, hay que pensar, ay, porque Dios me está castigando. No, 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 Dios no te castiga. Tus acciones son las que te llevan ahí, ¿sí? Tus actos son los que te llevan ahí, no Dios, ¿sí? Si Jonás hubiera hecho caso, no hubiera ni siquiera, le hubiera pasado nada a la barca donde iba, no lo hubieran aventado al mar. Simplemente Dios lo hubiera llevado a Nínive tranquilamente como él había dicho. Y sin en cambio no lo quiso hacer, no quiso entender, no quiso estar dentro del aro de de la voluntad de Dios. Pero su viaje, pero su viaje en la dirección contraria estaba dentro de su voluntad precisiva. Pero dijo Dios, bueno, pues te voy a dejar que tú vayas, ¿no? Ve, te voy a dejar hacer tu voluntad. Y al final de cuentas, vas a terminar haciendo lo que yo he dicho. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender esto, ¿sí? Además, Dios permite la decisión de muchas personas de permanecer sin ser salvas, ¿sí? Y así perderse por toda la eternidad, ya que Él no impone la fe salvadora a los que se niegan a aceptar la salvación de su Hijo, ¿sí?
Es como te digo, Él no te va a obligar a hacer su voluntad. Él no te va a obligar a que tú sigas creyendo en Él. Él no te va a obligar, ¿sí?, a que te mantengas en esa confianza y en esa esperanza en Él. No. Él va a dejar que sucedan las cosas para ver qué tan firme y qué tanto amor tienes para con Él. Amén. Esas son las cosas. Que tenemos que amar a Dios. No importando la situación, no importando. Muchas de las personas, yo déjame decir, y desgraciadamente suele suceder en el pueblo de Dios. ¿Sí? Suele suceder en la iglesia. Suele suceder con líderes, suele suceder con pastores. ¿Sí? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los ataques del enemigo, realmente hay mucha gente, ¿sí? Hay mucha gente que se aleja. Muchos cristianos o muchos creyentes se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque no aguantan. ¿Por qué no aguantaron la voluntad de Dios? Pero ¿sabes por qué no aguantas la voluntad de Dios? Porque realmente no has conocido a Dios. Cuando tú realmente has conocido a Dios, tú confías en un Padre. Tú confías en tu Padre. Es como un niño cuando tú lo agarras de su mano y que quiere dar sus primeros pasos. Él no se suelta de tu mano, porque cuando se suelta de tu mano se siente que se va a caer. Y así es de esa misma manera. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios, de la mano de nuestro Padre, para no caer en esas tentaciones, para no caer en esa voluntad del Dios de este mundo, sino caer en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Eso es lo que importa y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Tenemos que entender que si nos mantenemos aún en medio de todo lo que estamos pasando, firmes y la certeza de que Dios nos sigue amando, entonces yo te voy a decir algo. Dios nunca va a dejar que tú te pierdas en ese mar. Dios te va a sacar de ese mar, porque ya la barca, tú vas en esa barca. Nomás necesitas volver a encontrar la brújula. Amén. Entonces, yo te digo una cosa, mi amado. ¿Sí? Dios está con nosotros aún en medio de la tormenta, aún en medio de la enfermedad. Así es que yo te digo, tenemos nada más que mirar a Dios, amarlo, honrarlo y hacer su voluntad. Y aceptar su voluntad, confiando y creyendo que de ahí nos va a sacar. Amén. Es como estos tres hebreos, estos jóvenes hebreos, ¿no? Que querían como nosotros que se hincaran ante su imagen, ¿no? Y les dijo, no, dijeron ellos, ¿sabes qué? No. Y de todos modos, dijeron, nosotros creemos que al Dios que nosotros hemos confiado, que hemos creído, te lo voy a decir así, si aún Él permitiera que nos quemáramos, aún así, ¿sí? Aún así, no nos vamos a arrodillar delante. ¿Mm? ¿Qué pasó? 7 veces más calentaron el horno y hasta los guardias que los llevaban se prendieron primero y adentro vio a 4 personas. Eran 3. ¿Quién estaba con ellos? El Todopoderoso. Aún en medio del fuego. ¿Sí? Ni siquiera se apestaron, ni una ceja, ni una pestaña, ni un vello de su cuerpo se quemó en ese fuego. ¿Por qué? Porque dijeron, aunque nuestro Dios permitiera que fuésemos quemados, no te vamos a parar. ¿Se me explico? Aún en medio de tu enfermedad, aún en medio de tu dolor, aún en medio de la escasez, aún en medio de la tormenta, tú sigues confiando en Dios, porque viene tu recompensa. Amén.
Entonces, es difícil aceptarlo, es difícil vivirlo, pero no hay nada imposible para Dios, porque en el que el hombre que confía en el Señor, grande bendición va a traer para su vida. Amén. Entonces, mira, yo te lo digo así. De igual manera, Dios permite muchos padecimientos y tribulaciones que le sobrevienen a una persona en la vida. Y vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Y dice la palabra del Señor así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Fíjate lo que dice: porque mejor es que padezcas, oílo, mejor es que padezcas, mejor es que estés pasando por dolor, mejor es que padezcas, que estés pasando escasez, circunstancias, tormentas, que es mejor que pases eso estando en bien con el Señor, así como Job, que él era un hombre justo y recto delante del Señor, a que vengan las cosas, la enfermedad, las circunstancias y todo lo que pueda pasar, pero estando mal con el Señor. Más te vale que lo que estés pasando es porque estás bien con el Señor y no estás haciendo cosas malas. Más vale, ¿sí? Más vale, porque es mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Oílo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Fíjate nada más, 4:19 de ahí mismo de Pedro, y dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, fíjate lo que dice la palabra del Señor y lo que el Señor nos quiere decir en el día de hoy. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. O sea, ¿qué te estoy diciendo? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y sigue haciendo el bien. Amén. Entonces, ¿qué te queda? Más seguir confiando. Dice que de modo de los que padecen en la voluntad de Dios. O sea, no te está diciendo que no vas a padecer. Vas a padecer, pero quiere Él que tú te mantengas firme, ¿sí? Que tu alma esté firme a tu fiel Creador. Amén. Entonces, amado, yo creo que no tenemos más que decirte. Pero no son necesariamente su deseo o voluntad final para esa persona. Vaya ahí a Primera de Juan. Primera de Juan 5:19. Y dice la palabra del Señor: sabemos, óigalo, sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. ¿Sí? Entonces, si sabemos nosotros que somos hijos de Dios, si sabemos que somos de Dios, entonces, ¿de qué nos preocupamos? De esta vamos a salir, de esta nos vamos a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Simplemente, esto va a pasar. Todo lo que estés pasando va a pasar. Todo lo que esté sucediendo va a pasar. Nomás sigue confiando en el Señor. Dios te va a levantar y su gloria se ha de manifestar. Y te lo digo una cosa, que entre más grande sea el problema, más grande va a ser tu recompensa y tu bendición al final, si tú aguantas en el Señor. Amén. Esa es la fortaleza que tenemos que tener,
que aún en medio de la tormenta, aún en medio de la enfermedad, nos fortalecemos en el Señor, buscando más en Él, porque dice, encomienda tu alma a Él. Encomienda tu alma al Creador. Encomienda tu cuerpo al Creador. Busca de Él en medio de la enfermedad. ¿Sí? De una manera u otra, ponte en contacto con el Señor. Búscalo. Es la manera, es la mejor solución para tu problema, es la mejor solución para tu aflicción, es tu mejor problema para tu enfermedad. Busca del Señor. Sigue haciendo las cosas bien. No hagas cosas malas. No porque me está pasando esto, voy a querer que... No. Haz las cosas correctas. Haz las cosas bien. Para bien. Porque eso depende todo. Amén. Porque tú te mantienes en la voluntad de Dios y tu bendición viene en camino. Tenemos unas respuestas a la voluntad de Dios. La enseñanza de la Biblia sobre la voluntad de Dios, óigalo bien, de Dios se expresa más que una simple doctrina. Se cruza en la vida de los creyentes de manera diaria. En primer lugar, se debe aprender lo que es la voluntad de Dios, es decir, su perfecta voluntad, como se revela en las Escrituras, incluso su ley. Por cuanto los días son malos, se debe de entender cuál es la voluntad de Dios. Y vaya ahí a Efesios capítulo 5, y vamos a leer el 16 y el 17. Y dice la palabra del Señor así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí me explico? ¿Qué dice? No seas insensato, no seas terco, o sea, deja las cosas como son, seamos entendidos, estemos entendiendo que lo que me está sucediendo, que lo que nos está pasando, estamos bien, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Es porque quiere que nosotros nos afirmemos más en el Señor y sigamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Sigamos dando, haciendo, entregando, ¿sí? Haciendo las cosas y entregando nuestra vida para el servicio del Señor. Simplemente, nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir nada más en esa voluntad del Señor. En segundo, una vez los creyentes conocen la voluntad de Dios en cuanto a cómo Él desea que viva, deben de comprometerse a hacer su voluntad, ¿sí? O sea, debes de entender eso, que estar en la voluntad de Dios, van a venir cosas que ¿por qué dices? Pero ¿por qué a mí? ¿Sí? No te quejes, dice, no seas insensato, ¿sí? No seas necio, terco. ¿Cómo podría describirte esa palabra? ¿Sí? No pienses que, ay, ¿por qué me sucedió a mí esto? Te sucedió porque tú estás bien dentro de las cosas de Dios. Porque tú causaste que Satanás te volteara a ver y dijera, oh, mira, oh, estás haciendo todas las cosas correctas. A ver, vamos a ver, dame chance de darle una pasadita a este. Y viene el ataque y ¡pum! Vamos a ver qué tan firme, dice el Señor, estás conmigo. ¿Qué tanto amor me tienes para resistir? Pero si tú resistes y si tú aguantas y me sigues buscando y sigues haciendo las cosas que tienes que hacer y te mantienes en mi voluntad, ahí te voy a sacar en gloria. Porque mi gloria se va a manifestar en tu vida y porque la gloria es para Dios, no para uno. Amén. Entonces, amado, yo creo que debemos de entender eso, ¿no? Entonces, el salmista, por ejemplo, le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Y vaya ahí a Salmos 143. Vaya a Salmos 143. Versículo 10. Y dice, enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a leer el 11 y el 12. Porque tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, porque tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos